Mm, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Nada, ninguna respuesta. Eh, bueno, vamos a iniciar la clase con los que están. Ahí cualquier cosita se van sumando, los que se vayan conectando. Dudas, consultas, me las hacen saber para ir Buenas tardes. deteniéndome e ir explicando. ¿Ya? Así que Buenas tardes, eso, disculpe la demora. no, su grupo, sí, estamos justos. De hecho, falta un minuto para empezar la clase. Eh, yo me conecté antes ahora, así que arreglamos el problema ahí con el otro computador. Así que no deberíamos tener inconvenientes de ahora en adelante. Más que la conexión a internet, que a veces puede fallar. Así. Ya, era eso. Ya, chicos, la clase anterior, ¿cierto? Lo que alcanzamos a ver tenía relación con la economía, ¿cierto? Con el liberalismo económico. En el liberalismo económico hablamos de dos conceptos, ¿cierto? El neoliberalismo y el liberalismo. Eh, ¿Les quedó algo de la clase anterior? ¿O no? De cómo funcionaban esos sistemas, en qué consistían, cosas por el estilo. Más o menos. Sobre eso. Bueno, algo era, ¿cierto? Bueno, recapacitando un poquito, porque si no mal recuerdo, antes de las vacaciones del receso, tuvimos un feriado un día viernes, si no me equivoco. Entonces eso quizás eh, nos perjudica para conectarnos de cierta manera con los contenidos que hemos estado viendo. Para recapitular de lo que consistía el neoliberalismo y el liberalismo, tiene relación en cómo funciona el sistema económico. En la actualidad, nosotros funcionamos en un sistema neoliberal. Es una nueva forma de liberalismo. La palabra neo significa nuevo. Ese es como el concepto. En donde, ¿cierto? Nosotros tenemos la opción de elegir, que es lo más importante. Elegir qué productos consumir, dónde comprar, qué precio pagar, con qué método pagar, a cuántas cuotas queremos hacerlo, entre otras cosas. Con qué bancos queremos afiliarnos, etcétera. Entonces, esas son las características del neoliberalismo. A diferencia del comunismo, en donde el sistema, cierto, económico es totalmente restringido a una realidad, ¿cierto? Unidireccional. ¿Qué significa esto? Que el Estado va a regular la economía que necesita cada ciudadano, ¿cierto? Entonces, ahí perdemos la opción de elegir. Y por otro lado tenemos el liberalismo, en donde eh, las personas que pueden pagar, pagan, y las que no, se quedan fuera del sistema. Entonces, son como las tres variantes económicas que actualmente existen. Por así decirlo, nosotros como chilenos, ¿cierto? Nuestro programa económico es neoliberal, ¿ya? A pesar de que nuestro presidente o los presidentes futuros o los presidentes anteriores sean de un partido o de otro partido, ¿cierto? Nuestra economía funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque el Estado interviene hasta cierta medida y por otro lado intervienen los privados. ¿Qué significa esto? Que en la actualidad tenemos colegios particulares subvencionados y municipales. Entonces tenemos esas tres opciones. Los particulares es para las personas que tienen los recursos económicos y pueden pagarlo. Los particulares subvencionados son las personas que sí quizás no tienen los recursos, pero sí tienen el subsidio o las becas que le llaman, ¿cierto? Y los municipales, que es como para la gente común y corriente, ¿ya? Eso no quiere decir que en los colegios municipales solamente vaya gente común y corriente. Puede que vaya gente adinerada, etcétera, que sea por el motivo que sea, por ahorrar dinero, evadir impuestos, qué sé yo, los mandan a colegios municipales, ¿ya? En el ámbito de la salud tenemos las clínicas, los hospitales y los consultorios, ¿cierto? En el ámbito de vivienda, ¿cierto? Tenemos
los famosos subsidios de ese 19, eh, casas sociales, eh, estatales, qué sé yo, y también condominios, entre otras cosas. ¿Ya? Departamentos, condominios, edificios, casas, predios agrícolas, parcelas, etcétera. Son las opciones que tenemos para elegir. Elegir, no necesariamente acceder. Y si nos vamos a un tema más sencillo, más cotidiano, tenemos los supermercados. Usted elige a qué supermercado quiere ir, qué alimento, ¿cierto? Quiere comprar, qué harina le sirve más o con cuál se siente como más cómodo o cómodo trabajando con ella, ¿cierto? Eh, yo he quedado impresionado con la cantidad de pastas que existen hoy en día en los supermercados. Conversando con mi pareja y en familia, ¿cierto? Yo recordaba los fideos, los rulitos, o bueno, espirales, y los tubitos, que son los canutos, y el abecedario. Pero ahora no, hay de todo. Mostacholi, fettuccine, canuto, se llama fusilli, eh, qué sé yo, estas cosas, mascaroli, no sé. Canelones. Espagueti, Y con espagueti, sabores. pantuca, con sabores, Sí. espagueti del 5 del 87 del 97 una infinidad de cosas. Entonces, a eso es lo que voy. En la actualidad, en nuestra vida cotidiana, a través del neoliberalismo, tenemos la posibilidad de elegir, ¿ya? Y no solamente elegimos lo que consumimos, sino también elegimos el método de pago. Efectivo, tarjeta, transferencia, cheque, bueno, no se utiliza tanto en la actualidad, o cuotas, que también son formas de, de cancelar, de pagar. ¿Ya? Eso sería como el resumen de la clase anterior. ¿Les queda un poquito más claro? ¿O quedaron igual de perdidos? No, a mí me queda claro. Bueno, Yo no consulta. tuve en la anterior clase, así que me estoy recién poniendo al día. Ya. Bueno, consulta. ¿Les llegó algún material esta semana de parte mía de la asignatura? Sí, sí, ¿no? Sí, Quizás. llegaron como 2 días. ¿Ya? Claro, una de filosofía que mañana vamos a analizar Sí, esa prueba. Vamos a analizar una esa prueba prueba mañana. formativa ¿Sí? y, Bien. y otra que hay el mundo afuera, o sea, es como una prueba que hay, Sí, que que sale la está alternativa marcada. las alternativas marcadas, sí. Ya. Sí. Esa prueba es una prueba tipo que le van a hacer en esta asignatura. ¿Ya? En filosofía, yo le mandé una prueba formativa. Eh, Idealmente me gustaría que ustedes la respondan a conciencia y mañana la analizamos pregunta por pregunta. ¿Ya? Ya. Ya. Es una, no tiene nota, no tiene, es solamente para ver cómo están sus conocimientos respecto, ¿cierto?, a la lógica, que en el fondo eso es la filosofía como tal. Ay, yo ¿Ya? como que la leí y no la comprendí nada. Chanfles, estoy fallando como profe. Es como lo que yo entendí, pero yo no comprendí nada. De lo que leí en la guía, no comprendí nada. Ya, vamos a aplicar la lógica mañana entonces, si alguien se atreve, acepta el desafío, eh, responda a la pregunta, o sea, perdón, responda a la prueba a conciencia. Y mañana vamos a estar analizando pregunta por pregunta cuál fue el error o cómo acertó, entre otras cosas. Recuerden que en la prueba de filosofía yo no va a estar al lado suyo, va a estar otro profe. De todas maneras se les va a dar un apoyo, pero tienen que poner de su parte, no le van a hacer la prueba solo. Así ¿Cómo es que un eso, apoyo? ¿Cómo un apoyo, profe? Les va a dar en un el apoyo, dice sentido, usted. en el sentido de que va a haber alguien ahí, ¿cierto? Acompañándolo, diciendo, pero ¿qué no entiendo? ¿Pero qué le costó? ¿Pero cuál es la palabra? Etcétera. A eso me refiero. Ah, ok, No, ya. no que le estén dando la respuesta. La Eso respuesta. no, eso no. A menos que vayan con efectivo. No, mentira. Son bromas.
Y eso usted no sabe, profesor, la fecha estimada que vamos a dar la prueba. Ni idea, solamente eso lo sabe Don Hugo. Pueden- Y creo que nunca he tomado una prueba, así que es difícil. Lo que sí me he topado con gente que está como en el repechaje, que hay gente que dio la prueba, le fue mal, que usualmente eran alumnos que no iban nunca a clase, que no se conectaban, etcétera. Y yo tenía que hacerle como un repechaje en donde le hacía como un flashback de de los contenidos y ahí daban la prueba por segunda vez. Y también me Ah, pasó que tuve un tercer grupo que le fue mal en la primera y la segunda prueba y ya ahí ya nada que hacer. Era como, esta es la respuesta de la primera pregunta, esta es la respuesta de la segunda, apréndensela, memorícenla y que les vaya bien. Y ya, si ya, después de eso reprueban, ahí yo soy inubicable, me desaparezco del mapa del país de todo. No, pero eso. Así que van a tener harto apoyo, son tres oportunidades que tienen para dar la prueba, pero por eso es importante ir reforzando, ¿ya? Así que póngale Profe, empeño. Dígame. a ver, yo estuve el año antes pasado en esto mismo para poder terminar el cuarto. Bueno, me fue Ujú. mal justo en una de sus materias, que es filosofía. Ah, no, lo hice yo, No sí. logré, no, no me hacía usted. Pero tal como dice usted, sí, las personas que van a tomar las pruebas, a uno como que le pegan como la ayudadita, que te ven con cara de interrogación y te ayudan como, ¿en qué tienes duda? Y como que te tratan de explicar de nuevo. O sea, esa es la ayuda que te prestan las personas que te toman las pruebas, Ujú. para que sepan los demás compañeros. Y tal Ya, como dice usted, claro, dan tres oportunidades. ya. ya. Así que a usted va a tener Ah, una no cuarta, sabía, Profe, quinta, ¿no? sexta. profe, le hago una acotación. Dígame. Lo mismo que le dije al profesor de lenguaje. ¿Hay posibilidades que usted mandara el material antes de la que tuviéramos la clase? ¿El por qué? Yo lo hago, Este, bueno, ¿eh? yo Este lo puedo mandé tomar hace un mes, más o menos. esta es la que está Sí, viendo de la... sí. De hecho, sale un viejo pelado al principio, o sea, perdón, sale Milton Friedman. Ah, ya, Eh, ya. Sí, es que sí, como dice ahora, Ay, sí, ese. te mandé. ya, sí, sí, sí lo tengo. Sí, solamente que hemos avanzado solamente. ¿Ves? Estamos aquí, en la diapo número 11. Ups, no dije ese número. La mandó el 15 Eh, del 5. sí, como 2 meses entonces. Bueno, ¿cuál dice que lleva? En la diapo número 1 más 1. Esa diapo. O 10 más 1. Dígalo en inglés al menos, si no quiere Eleven. decirlo. Ya, entonces sí, estamos y vamos a iniciar, y lo que hicimos en estos 10 minutos iniciales fue principalmente como una retroalimentación de lo que vimos en la Ah, aquí clase está. anterior. Ya, así que no se preocupe, si siempre tengo considerado eso, porque si no estaríamos muy perdidos. Y si Sí, alguien no lo tiene, por favor consígaselo, ¿ya? Con algún compañero o con don mismo Don Hugo, que yo le he mandado casi todos los materiales, con tiempo. ¿Qué cosa, ya, pues. profe? ¿En la guía del donde sale usted dijo el viejo pelado, esa? Sí, Sí, Milton Friedman, sí, El Ah, caballero. ya. ya. Para los amigos, refalín de piojo, pero sí. sí, en eso estamos. Ya pues, si no hay dudas, consulta de la clase, continuamos. La unidad número 2 tiene que ver con la globalización de la economía. Como sabemos, y ya le había dicho, le adelanté un poco al decir los métodos de pago. Hace 50 años atrás o 30 años atrás, el método de pago por excelencia era el pago en efectivo, el dinero, el chinchín, el billullo, ¿cierto? La plata. Hoy en día no. De hecho, antiguamente, mi abuelo, por así decirlo, él le gustaba recibir el dinero en efectivo. Entonces él no creía en el papel moneda ni en el valor del cheque. Creo una vez me contó la historia de que le ofrecieron un cheque, no sé, 500.000 pesos por una yegua. Y él aceptó 100.000 pesos en efectivo. Cosas de abuelo.
Entonces, hoy en día, hoy en día, a través de la globalización de la economía, tenemos distintas formas de acceder a nuestro dinero. Hoy en día existen las criptomonedas, algo que yo no utilizo, pero que en algunos casos es muy rentable. ¿Ya? Por otro lado, también están las transferencias, ¿cierto? Uno en el celular puede tener distintas cuentas. Hay gente que tiene la cuenta Falabella, Banco Estado, Banco Chile, etcétera. Y no porque soy parte de un banco puedo dejar de ser del otro, o puedo tener dos bancos, etcétera. Y pasa muy a menudo hoy en día con la gente, ¿cierto? La mayoría de los lugares o locales donde vamos a comprar nuestros productos tienen caja vecina, pago PayPal, ¿cierto? Entre otras cosas. A ver, hay un chat aquí, vamos a revisar el tiro. Ah. Sí. Dice, me gusta la idea de la... Bueno, no lo conozco. Antes de la forma de gallina y vaca, mientras que... Ah, ya. Alguien, Sandra Ibarra, dijo que no tenía el material. Si alguien se lo podría mandar, por favor. Sí. Eh, ya. En Por el ahí. WhatsApp vamos a tratar de mandar toda la guía. Sí, por favor, para que se las compartan los que no lo tienen. Bueno, entonces, Ujú. hablando de la globalización, ¿cierto? Hay que considerar eso, que hoy en día todo el mundo está conectado. Yo puedo revisar mi saldo en el celular, ¿cierto? Constantemente, a diario. Puedo transferir a otras cuentas, que son mías también, Pagar. o a Mm. terceros, pagar, entre otras cosas. El delivery, entre otras cosas, el Uber, aplicaciones, etcétera. Todo está relacionado con la economía. Hoy en día, si yo tengo un celular, pero no lo tengo contratado con un plan, no me sirve de mucho, ¿cierto? Eh, pero antes no. Antes yo tenía un Nokia, un ladrillo, ¿cierto? Lo cargaba con una tarjeta, raspaba, le ingresaba el código, el número Oh, y podía llamar, ¿cierto? Entre otras cosas. O iba a los teléfonos públicos, echaba 100 pesitos, hablaba 30 segundos, etcétera. Pero hoy en día la globalización ha cambiado mucho las cosas. Y a nivel económico también, a nivel estructural, a nivel, ¿cierto? Electrónico, tecnológico, entre otras cosas. Y eso lo vamos a ir viendo en estas clases. El objetivo del día de hoy tiene relación con comprender el concepto de la globalización y a la vez relacionarlo con la economía. Como ya le he dado ejemplos y tips, ¿cierto? Esta relación surge principalmente a través de los métodos de pago. Los métodos de pago que existen hoy en día pueden ir variando a futuro. Quizás en el futuro se elimine el dinero en efectivo. Puede pasar, porque quizás sale muy contaminante, muy sucio, muy arriesgado, la gente roba, ¿cierto? Es asaltada, entre otras cosas. Es como lo que pasa con las tarjetas VIP en Santiago. Antiguamente, el chofer de la micro, ¿cierto? Uno le cancelaba, él le daba un vuelto, le cortaba un boleto y listo. Ahora no, el chofer de la micro solamente se preocupa de manejar, de detenerse cuando se lo sugieren, ¿cierto? Hacer su recorrido, entre otras cosas. Recibe un sueldo aparte. Antiguamente se decía que los choferes a veces se quedan con plata, no darte los boletos, entre otras cosas. Y eso lo más probable es que se masifique a las otras regiones del país para evitar, ¿cierto? Asaltos, robos, delincuencia como tal. Porque la mayoría de los robos, ¿cierto? Es por eso, porque buscan vender, adquirir dinero, entre otras cosas. Puede ser, es una posibilidad de que en 50 o 100 años más quizás el dinero en efectivo desaparezca. Ya desaparecieron las monedas de 5 pesos, de 1 peso. Después van a desaparecer las de 10 quizás, ¿cierto? Y así puede ir constantemente actualizándose o eh, evolucionando, ¿cierto? Este sistema. Bueno,
El concepto de globalización se relaciona principalmente porque se considera el planeta Tierra como un globo. En algún caso, en alguna situación, ustedes han escuchado el globo terráqueo, ¿cierto? El planeta es un globo y es un globo interconectado. Con los alumnos, ¿cierto?, de primero y segundo medio, estamos hablando de Roma y de Roma nos pasamos, ¿cierto?, a Grecia, o sea, perdón, de Grecia nos pasamos a Roma, de Roma nos pasamos a España, de España nos pasamos a Latinoamérica, de Latinoamérica, latino, ¿cierto?, nos volvemos a Roma, por el latín, latino, ¿cierto?, las lenguas romances, entre otras cosas. Todo está conectado. Y esto principalmente surge por eso, por la necesidad que tiene el mundo de comunicarse, de expresarse, de hacer acuerdos, de hacer tratados, de buscar un lineamiento, ¿cierto?, entre mis necesidades y los recursos que yo tengo para satisfacerlas. Por ejemplo, Chile, como país, tiene la necesidad de importar tecnología, importar carreteras, importar ciertos vehículos, importar celular, importar internet. Pero como país tenemos la potencialidad, ¿cierto? O el terreno, o la habilidad, o la ventaja de exportar frutas, alimentos, ¿cierto? De materia, provenientes de la materia prima, eh, cobre, eh, en productos marinos, entre otras cosas. Entonces, de esa manera, nosotros generamos un intercambio para lograr un equilibrio entre nuestras necesidades, ¿cierto? Y nuestros recursos. Como yo no tengo el recurso, ¿cierto?, de instalar tecnología en mi país, la importo. Por lo tanto, hago un tratado con China, hago un tratado con Japón, hago un tratado, ¿cierto?, con Alemania, con Estados Unidos, entre otras cosas. Y ahí surge el concepto de tratados de libre comercio, El en donde, comercio. claro, los TLC, en donde, de cierta manera, se trata de regular el precio, ¿cierto? Los acuerdos y por así decirlo, los productos que se van a intercambiar. La cantidad de productos, el precio, el monto, el transporte, el envío, el impuesto, ¿cierto? La aduana, entre otras cosas. ¿Ya? Ahí viene el concepto, ¿cierto?, de libre comercio. ¿Ya? Chile tiene la libertad de comerciar con quien se le plazca, siempre y cuando estén de acuerdo, porque yo no voy a comerciar con mi vecino si le tengo mala, ¿cierto? Si me caen mal, O él no quiere. o no quiero, ¿cierto? Si él no quiere. Por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el colegio, eh, bueno, no tanto, soy joven, eh, pasó que Bolivia era como el productor de gas natural más grande de Latinoamérica. Chile quería comprarle gas natural a Bolivia. Bolivia le dijo que no quería, a menos que le dieran salida al mar. Chile le dijo que no, porque la salida al mar, qué sé yo, ya está la aseguró, porque se ganó en la Guerra del Pacífico. Perfecto, no te vendo gas, no te doy salida al mar. Bolivia le vendía gas natural a Argentina y Chile le empezó a comprar gas a Argentina. ¿Qué pasa? Que Argentina se hacía la América, porque compraba gas y a la misma vez vendía gas. Pero entonces con la plata que Chile le pagaba, compraba, ¿cierto?, el gas a Bolivia. Es como lo que cuando pasa, cuando uno arrienda una casa, ¿cierto? Eh, con ese arriendo yo pago el dividendo y lo que me sobra, ¿cierto? Pago la otra casa, pago mis cuentas, qué sé yo. Puede pasar. Porque ¿quién de las personas que tiene casa propia y la arrienda va a arrendarla al mismo precio que la UF? O sea, que el dividendo, no creo, ¿o sí? No. Sí, las personas siempre buscan tener algún Yo un beneficio, tiempo, profesor, yo un tiempo arrendaba una casa para mí en 40.000 pesos ¿ya? y la mía la arrendaba en 80.
Entonces yo Ujú. recibía los 80.000 pesos y pagaba 40.000 pesos del arriendo que estaba haciendo yo. Y me quedaban 40.000 pesos libres. Sí, puede pasar por ver, porque en el fondo la gente y la sociedad humana funciona así. La sociedad funciona a través de un beneficio propio. O sea, yo hago esto, pero a cambio que recibir esto. Y si no me conviene, me cambio, busco otro lugar. Y eso es la gracia, por así decirlo, de la globalización, porque es un concepto libre. Yo puedo tener un puesto de verduras, qué sé yo, en la feria, y viene una persona X y me dice como, caserito, ¿me vende verdura? No, qué sé yo. ¿Pero por qué? No, que se las tengo guardadas a otra casera. Y puede ser, ¿cierto? Y al final pasa que así como funciona este sistema, trae otras consecuencias. Trae como la rivalidad de otros países, ¿cierto? Entonces cada país trata de buscar la mejor forma y su mejor ventaja para competir en el mercado, ¿ya? En el caso, pongamos de Bolivia, era el gas natural. En el caso de Chile, el cobre. En el caso de Argentina, la carne. En el caso de Brasil, quizás pueden ser los jugadores de fútbol, qué sé yo, otras cosas. Entonces, cada país tiene como, se especifica, por así decirlo, en una opción en donde son ventajosas para ellos, competitivamente ventajosas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo no sé cocinar y, y quiero cocinar, quizás me quede mal, me quede sabrío, etcétera, y pierdo mis recursos. Pero si puedo hacer un intercambio, es como ya, tú cocinas, yo lavo, porque soy más eficiente. ¿Se entiende? Entonces ahí viene el concepto de la eficiencia. Alguien comentó. A ver, veamos. Que Ay, Brasil que esto- exportaba café. Brasil exporta café. Ah, sí. Y también jugadores de fútbol. Sí, un jugador de fútbol está evaluado más que 10 toneladas de cobre chileno. Ujú. Y continuando, ¿cierto? Con la clase. A ver, ay, me quedo pegado a esta cosa. Algunos antecedentes de la globalización, ¿cierto? Es un proceso histórico, estamos claros, ¿cierto? Y va a surgir, ya, miren cómo se relaciona todo esto, con el descubrimiento de América. ¿Por qué razón? Porque al encontrar América como una fuente de recursos naturales, eso trae consigo una riqueza innumerable. Recuerden que España y Portugal llegan a colonizar América y se llevan el oro, se llevan la plata, ¿cierto? Pero no pagan impuestos. Por otro lado, encuentran tierras que son ricas para producir agricultura, sobre todo en el caso de Chile. Chile era pobre en el caso de minerales. Todavía no se descubrió el cobre ni para qué servía. Pero en ese momento, ¿cierto? Chile tenía la facultad de tener extensos predios y tierras que le sirven para la crianza de animales, producción agrícola, producción de vinos, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, eso como consecuencia trae una mayor diversidad de productos, una diversificación de productos que entran al comercio. ¿Ya? Como les decía, eh, el tema de las pastas, ¿cierto? Uno va al supermercado y es como, voy a comprar unas pastas que, no sé, sale la Lilo y Stitch. Y es porque, en el fondo, al niño no come tallarines, pero como sale la Lilo y Stitch, le gusta. O salen los Minions, o sale, no sé, cómo entrenar a tu dragón. O sale Garfield, Goku, lo que sea. Popeye, qué sé yo. Entonces, claro, eso llama la atención. Entonces, estos nuevos productos quizás son lo mismo, pero al tener como una connotación de nuevo, son más llamativos. O también cuando usted va al supermercado a comprar algo específico y de repente ve un cartel que dice oferta, producto en descuento.
y llega al supermercado con dos bolsas llenas de cuestiones. También es lo que va ocurriendo. En el siglo XIX, por otro lado, tenemos los avances tecnológicos. No sé si con ustedes alcanzamos o recuerdan haber visto la revolución industrial, en donde un ejemplo muy claro es lo que ocurre en Chimbarongo. La gente que trabaja con mimbre, cuando hacen la vendimia a Chimbarongo, uno va para allá y de repente ve un comedor de mimbre y le dice, oiga, ¿cuánto cuesta? 1,5 millones, por decir algo. Pero si es de mimbre, no, po. Pero claro, considerando el esfuerzo, el empeño, el entusiasmo, el detalle, la demora, la persona está cobrando lo que estima conveniente en tanto al esfuerzo, al material utilizado, al tiempo de dedicación, a los recursos que utilizó y lo que necesita para sobrevivir, para comprar más materiales. Versus un comedor chino que se hace en masa, que puede valer 10 veces más barato. ¿Por qué? Porque lo hacen más rápido, más eficiente, quizás más desechable, entre otros aspectos, pero la posibilidad de que está masificado. Esa es la revolución industrial. O de repente el sombrero, eh, la boina, qué sé yo, la ropa que nosotros utilizamos es hecha en China, es masificada. De repente uno va al centro, qué sé yo, se compra una chaqueta, la usa, qué sé yo, le queda bonita, va a una feria o va a un concierto, un evento, un desfile, y de repente se topa con dos, tres, cuatro, 10 personas con la misma chaqueta. Por esa Están razón, uniformados. claro, porque de cierta forma el avance tecnológico permite que se industrialice más rápido, la textilería, qué sé yo, y al haber mayor cantidad, disminuye el precio, ¿cierto? Pero cuando hay algo único, original, ¿cierto? Que es quizás no novedoso, pero sí denota un esfuerzo, qué sé yo, un tejido, un telar o un mueble de mimbre, el precio se eleva porque no va a ser lo mismo de siempre. La gente que hace muebles, qué sé yo, artesanales o a mano, de repente los muebles no tienen la misma medida. Sí, cuento corto. El marido de mi mamá hace muebles y hay dos cómodas en la casa. Y las dos cómodas las hizo él. Supuestamente son de la misma medida, pero una quedó coja y la otra no. Son detalles, pero son muebles artesanales. En cambio, cuando uno va, no sé, a Alicia, al Home Center o incluso al Líder, los muebles son específicos, miden lo que dicen que miden y están más baratos. ¿Por qué razón? Porque son creados, ¿cierto? Con tecnología. No con inteligencia artificial, pero sí con tecnología que hace que el producto sea más eficiente, es más rápido de construir, etcétera. Por ejemplo, estas dos cómodas que les digo pueden demorar dos semanas. En cambio, yo busco una cómoda por AliExpress o Mercado Chile, no, Mercado Libre, Libre. eh, Mercado Libre, sí. Y uno la cotiza y le llega al día siguiente, ¿se entiende? Ya está listo. También está la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un evento, ¿cierto? Que quizás no recuerdan muy bien, en donde se enfrenta el capitalismo con el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se enfrenta Estados Unidos, por un lado, representando el capitalismo, versus en Rusia, o la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando el comunismo. Y esta Guerra Fría, ¿qué es lo que tiene? Que como estos países tratan de polarizar el mundo, dividir al mundo a la mitad, van a crear tecnología que permita, de cierta forma, a los países adecuarse o seguir la influencia de ellos, ¿se entiende? Y por esas razones hubo grandes inventos. El microondas, los cohetes, ¿cierto? La llegada a la luna, la carrera espacial, el velcro, el televisor, la señal de internet, el wifi, el, los submarinos, ¿cierto? Los radares, el GPS, entre otras cosas. ¿Ya? Estos son antecedentes como principalmente relacionados al capitalismo.
considerando, ¿cierto?, que estamos hablando de una guerra, en donde una de las em, ventajas de la guerra es saber la posición del enemigo. Por lo tanto, tener un radar, tener el GPS, un internet, un teléfono, ¿cierto? Un, con una radio, son símbolos de una ventaja. Por lo tanto, ¿cierto? Esto también está muy relacionado con la globalización, ¿no? GPS, Sistema de Posicionamiento Global. Y hoy en día los celulares lo tienen. También tenemos las redes de comunicación, cómo han cambiado el telégrafo al teléfono celular. Bueno, no quise poner un iPhone porque los iPhones siempre van cambiando, van como en el 15, creo. Algunos ámbitos, ¿cierto?, de la globalización en el aspecto económico, las formas de pago, la forma en cómo se relacionan los países, ámbito político, los tratados de TLC, ámbito social, ¿cierto? En- ¿Cómo se dice? En los accesos a la educación, el acceso a la economía, o sea, perdón, el acceso a la salud, acceso al transporte público, entre otras cosas. Ámbito tecnológico, el Wi-Fi, el Internet, banda ancha, 5G, 4G, los megabits, la velocidad, etcétera. Ámbito cultural, eh, vamos, ¿cómo decirlo? En el ámbito cultural está el tema de las tradiciones, ¿cierto? ¿Cuál va en nuestra tradición principal? ¿Esos son los tiempos Por modernos, profe? Claro, en el ámbito cultural nos referimos a los tiempos Cultural, modernos, sí. en el sentido de qué hacemos, cómo nos relacionamos en nuestro día a día. Y nuestra cultura, si nosotros analizamos, vamos a la calle, vemos mucha gente pegada al celular, ya es parte de la cultura, pero esa cultura no es chilena, es una cultura, ¿cierto?, que se asemeja a lo que ocurre en los países desarrollados, en donde todo funciona a través de un aparato tecnológico. Y aquí tenemos dimensión económica, lo que les decía al principio de la clase, en donde se apoya el libre mercado. La gente compra lo que puede comprar, compra lo que quiere comprar. Eh, o también pasa muy seguido que la gente es influenciada por los medios de comunicación para acceder o comprar algún producto, porque está en oferta, porque salió en la tele, porque me va a ayudar a bajar de peso, porque me va a ayudar a conseguir mujeres, porque me va a hacer feliz, porque me va a dar estabilidad, porque me va a sentir cómodo, me voy a sentir más guapo, etcétera, ¿cierto? No sé, los perfumes, los relojes, la ropa, zapatillas, jockey, gorro, cartera, guantes, qué sé yo, zapatos, etcétera. Dimensión política, eh, bueno, en el ámbito de la globalización, actualmente condena, por así decirlo, las guerras. Sin embargo, cuando hay guerra, como que se hacen a un lado, como que dicen, oh, sí, hay una guerra. Pero ¿qué pasó hace poco? Hubo una guerra en Irán, pero los medios de comunicación estaban más pendientes del Mundial de Clubes, que Messi, que Ronaldo, que a Ronaldo lo llamaron, pero no quiso ir a ningún equipo, qué sé yo, que los equipos suramericanos boletearon a los europeos, etcétera. Pero no hablaban de la guerra. En dimensión social, hay una desigualdad que va aumentando, ¿cierto? Los ricos cada vez tienen más acceso a tecnología, más acceso a la novedad, qué sé yo, acceso a los incrementos de la bolsa de valores, a los descensos, eh, acceso a las ofertas, qué sé yo, de repente al Cyber Monday, Cyber Day, qué sé yo, cosas así que están pasando hoy en día. Versus lo que ocurre en África. Eh, Ustedes bien lo sabrán. En todos los países se hablaba del coronavirus, ¿cierto? Del distanciamiento social, qué sé yo, el uso de mascarilla obligatorio, etcétera. Pero en África no había esos recursos. No había para comprar mascarillas. Sin embargo, en África no hubo coronavirus. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué habrá sido? Entonces ahí queda la duda.
si fue un invento, si fue algo para acabar con la población, si fue algo simplemente para generar alarma, para hacer un genocidio eh, clínico, etcétera. Bueno, dimensión tecnológica. Ahí tenemos, ¿cierto? El Wi-Fi, el Internet, el celular, ahora mismo la clase online, las La diferentes conectividad. aplicaciones, entre otras cosas, la conectividad, ¿cierto? La accesibilidad, eh, las llamadas telefónicas, el contacto, la comunicación, el acceso a la información, entre otras cosas, ¿cierto? No sé, po, quizás yo no me sé la capital de Zimbabue, pero si usted la busca, capital de Zimbabue en Google, le van a salir 30.000 Todo. respuestas al tiro, en menos de un segundo. Entonces, a eso es lo que voy, la dimensión tecnológica. Y acá, ¿cierto? Tenemos la dimensión cultural, en donde el estilo de vida está occidentalizado. Como les decía anteriormente, la gente se comporta como se comportan los países industrializados, pero ya no hay como por así decirlo, un respeto por las costumbres antiguas, qué sé yo. Eh, Me pasa muy a menudo que de repente entro a un lugar, hola, buenos días, la gente mira, así como guarda silencio y está en el celular, eh, o me despido, hasta luego, muchas gracias, y nada, no hay una respuesta. Y es por Se ha eso, perdido sí, están inmersos en entonces, sus vidas o en las vidas de otros. De repente pasa que, no sé, están conversando, están chateando, qué sé yo, y alguien está hablando y no hay conexión. O cuando uno toma once, almuerza, qué sé yo. Hay mucha dependencia a- al internet o a los medios de comunicación. Y pasa muy a menudo. Antiguamente la gente se iba leyendo el libro o leyendo el periódico en las micros. Hoy en día no. Es como ver videos, revisar, escuchar música, dormir, ¿cierto? Entonces, y así sucesivamente. Y para ir cerrando, algunas conclusiones. Existen países que tienen economía muy desarrollada, ¿cierto? Que son los países industrializados, principalmente en Europa. Mientras que los más débiles dependen económica y financieramente de esas potencias. En el caso de Chile, somos un país tercermundista. ¿Por qué razón? Porque nuestra economía depende de productos de primera necesidad, o sea, de materia prima. Como les decía, hace muchas clases atrás, Chile vende manzana, vende piña, vende melones, vende sandía y compra jugo de sandía, jugo de melón, jugo de manzana, jugo de pera. No sé, vende cobre y compra alambre de cobre, cables de cobre, qué sé yo. Entonces, eso es lo que ocurre con nuestra economía. Y por esa razón, nosotros tenemos tanto interés como país de hacer tratados de relaciones con China, con Estados Unidos, con Japón, con Alemania. Mientras que con nuestros propios vecinos tenemos una mala relación. Como les decía al inicio de la clase, con Bolivia no podemos negociar porque no hay como una afinidad. Y Argentina nos cobra más caro. Perú, ¿para qué hablar? Entonces, ¿con quién tenemos que negociar? Con Brasil, por así decirlo. Oiga, Brasil, ¿los puede vender gas natural? Ya, perfecto. Pero tengo que pasar por Bolivia. ¿Y qué pasa? El gas no llega a Chile o llega más caro porque hay que pagar impuestos. ¿Se entiende? Entonces, eh, hoy en día, para ser un país desarrollado, tenemos que nosotros mismos cambiar nuestra como perspectiva y buscar nuestro propio razón de ser, para así, de cierta forma, ser un aporte. Pasa muy a menudo que de repente cuando uno está trabajando, eh, el chileno promedio le gusta sacar la vuelta, o le gusta hacer otras cosas, o esperar a que lo manden o que lo reten. En otros países que son desarrollados,
van, cumplen su horario, ven lo que tienen que hacer, hacen lo que tienen que hacer, si les sobra tiempo, se van antes. El chileno promedio va, ve lo que tiene que hacer, no lo hace, espera un tiempo, va al Es baño, flojo. después vuelve, toma un café, es la hora de colación, va a colación, llega al trabajo, no alcancé a hacer esto, voy a tener que quedarme hora extra. No estoy hablando de nadie en particular, pero son cosas que se pueden visualizar a grandes rasgos en distintos rubros. No sé si están de acuerdo, si tienen alguna duda, consulta, háganla ahora o cállense para la próxima semana. No, pero eso. Y Además que Chile, aquí, disculpe, Chile no puede hacer su propio, no sé, pues, alambre de cobre, si tiene cobre o necesita esa maquinaria para hacerlo, o claro, porque es quiere que comprar de otro lado nomás. lo que Como pasa, dice el profe, somos flojos, po. No saben lo que pensar a lo pasa, mejor. aquí se trató de hacer esto. No sé si se acuerdan de un presidente que se llama Pedro Aguirre Cerda, que él Ujú. creó la Corfo, la Corporación del Fomento. Él creó muchas industrias a nivel chileno, IANSA, CAP, ¿cierto? Corporación de Acero Pacífico. Y la cosa funcionó, de cierta forma fue funcionando poco a poco, pero a medida que fue aumentando la población, fue aumentando, ¿cierto?, la expectativa de vida, fue aumentando, por así decirlo, la demanda, Chile poco a poco fue colapsando para ir, de cierta manera, para ir satisfaciendo esas necesidades. Entonces, como consecuencia, las industrias tuvieron que cerrar y al cerrar, eh, tuvieron que llamar, ¿cierto?, a un empresario, principalmente extranjero, para que viniera a Chile, a hacerse cargo de una nueva forma, un nuevo mecanismo para acelerar el proceso, hacerlo más eficiente. Este empresario X, puede ser cualquiera, trajo a su familia, a sus amigos, sus conocidos, y empezaron a traer como estas mentes, ¿cierto?, creativas, y se apropiaron del lugar, pero con el acuerdo de ya no ser parte del gobierno, sino ser privados. ¿Se entiende? Entonces, ahí ya la cosa empezó a cambiar. Entonces, Chile ya no es propietario de cierto producto, en este caso el cobre, porque las empresas que administran el cobre son extranjeras. ¿Se entiende? Y eso pasó. eh, bueno, ustedes sabrán, con en el periodo de expropiación y después con el periodo del régimen, cuando se empezó a vender todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nivel nacional, nosotros tuvimos la posibilidad de lograrlo, de ser un país, por así decirlo, eh, como un ejemplo a seguir por parte de los países latinoamericanos, pero cometimos el error de caer en el sobreconsumo, ¿ya? Al no negociar con otros países, perdimos matamos nuestra propia gallina de huevos de oro. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el concepto de crear todas estas industrias, nacionalizarlas y solamente tener el producto en Chile, va a permitir que, por así decirlo, los recursos se agoten, porque no van a cumplir la demanda de Chile y tampoco va a dejar espacio para exportarla. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente a mis compatriotas no les voy a vender más caro de lo que a mí me costó, se los voy a vender a precio costo. Y ahí está el error, porque económicamente no me conviene comprar algo a 1.000 pesos y venderlo a 950 o a venderlo a 800, ya a 500 porque me cae bien. ¿Se entiende? Y eso fue lo que pasó. Así que difícilmente volvamos a eso. No sé si eso responde a su duda o su pregunta. Sí, gracias. Sí. Entonces, hoy por hoy, sale más económico decirle a un chino, oye, ¿sabes qué? Necesito 10.000 toneladas de cable porque las necesito. Y aquí llegan, de las 10.000 toneladas de cable, llegan 8.000 porque 2.000 se las pelaron ahí en el puerto.
se la robaron, se perdieron, se cayeron por el mar, etcétera. Y eso también es parte de la cultura chilena. Y en el fondo, eh, más de alguno en alguna vez se ha quedado con algún vuelto, se ha llevado alguna cosa que no le pertenece, etcétera. Y eso aplica en todo ámbito, desde que somos niños hasta adultos. Y a veces esperamos que nos reten para hacer caso. Así que eso, chicos. No sé si tienen otra duda, consulta. Se fueron, se No, desconectaron. No, Ya, pero eso, no sé si tienen dudas, consultas respecto a la clase o algún ejemplo que quieran dar, opinar. No, por acá no, profe. Gracias. Ya, pues, chicos, entonces damos por finalizada la clase. Nos vemos mañana. Si tengo problemas de conexión, ténganme paciencia ya, porque voy a viajar y voy a hacer todo lo posible por llegar a destino antes de las 7 de la tarde, conectarme y hacer la clase. ya, Pero de que profe. me voy a conectar, me voy a conectar. Pero si me demoro un poquito, ténganme paciencia. ¿Ya? Nos vemos mañana. Ya, profe. Chao, Que esté gracias. bien. Chao, chao. Chao, Gracias, chao, profe, profe. gracias. Chao, chao. Chao, Gracias. compañeros. Que estén Chao, bien. compañeros. Chao, chao.